Bien, unidad 1 de estática, sistemas de fuerzas concurrentes. Los contenidos son estos: componentes de una fuerza resultante de un sistema de fuerzas bidimensionales mediante componentes rectangulares, equilibrio de fuerzas concurrentes bidimensionales. En este primer video solamente veremos estos tres temas en dos dimensiones. Es prácticamente un repaso de lo que se ha visto en análisis de fuerzas en cursos anteriores de física. En un segundo video veremos todo lo referente al análisis en tres dimensiones, que va a ser sustancial para el éxito del curso. Entonces, vamos a ver qué componentes debe tener una fuerza. Primeramente, ¿qué es una fuerza o qué es la fuerza? A grandes rasgos, es toda causa agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos materiales. Lo puede poner en reposo, lo puede poner en movimiento a velocidad constante, a una aceleración, puede ser constante o variada, o lo puede deformar, ¿no? Como lo podemos ver en elementos que tienen altos índices de elasticidad y que tienen plasticidad. Recordando que la elasticidad es la propiedad de los objetos a deformarse cuando son sometidos a esfuerzos y regresan a sus dimensiones originales, y la plasticidad pues es igual, elementos que son sometidos a fuerzas o esfuerzos pero no regresan a sus condiciones originales. Entonces, así se va a definir a la fuerza y vamos a ver cómo se hacen estos análisis, resultante de un sistema de fuerzas bidimensionales mediante las componentes rectangulares. Para eso vamos a recordar lo que es un vector. Es un segmento rectilíneo orientado que sirve para representar fenómenos físicos con magnitud, dirección y sentido. Recordando que hay ciertas unidades o ciertos fenómenos en el estudio de la física y la ingeniería que pueden ser representados medio vectores y otros que no, como pueden ser la masa, el tiempo, la presión, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, en un vector vamos a tener su magnitud, qué tan grande es, su dirección, el eje de acción y el sentido, hacia dónde se está dirigiendo. Magnitud, dirección y sentido son los tres elementos del vector. Coordenadas polares solamente serán representadas por una resultante y un ángulo. Lo recomendable es siempre tratar de trabajar el ángulo que se conforma con el eje de las X, ya sea positivo o negativo. Vamos a ver en algunas ocasiones ángulos referidos con el eje de las Y, no hay ninguna complejidad en ese aspecto. Recordando que el sentido va a ser, cuando es horario, va a ser negativo, cuando va a ser antihorario, va a ser negativo. Aquí tenemos este anagrama, para recordarlo con más facilidad, pues podemos poner una carita de payaso para una mejor comprensión. También tengo las coordenadas cartesianas, que va a ser las componentes sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, de ese elemento resultante. Entonces, nosotros tenemos estas fórmulas, será conveniente anotarlas. Si yo quiero pasar de polares, ¿qué quiere decir eso? Que me dan el ángulo y la resultante. Si quiero obtener sus componentes, R coseno. ¿Por qué coseno? Al coseno siempre lo relacionamos con el cateto adyacente, el que conforma el ángulo junto con la hipotenusa. ¿Y por qué seno? Para esta ocasión lo relacionamos con el cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo y la hipotenusa. Si nosotros hiciéramos esa relación y despejáramos a los catetos, nos quedarían estas fórmulas. Entonces, siempre recordar, esto es muy importante, que el coseno es lo que se conforma al ángulo y a la hipotenusa, y el seno con el que está enfrente del ángulo y la hipotenusa. Y esto lo podemos también analizar cuando tengamos ángulos que se conformen con las Y. Simplemente cambiarían las funciones trigonométricas. Si yo tuviese las componentes cartesianas y quisiera saber el ángulo y la resultante, sería con esta fórmula que se deriva de el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, pues simplemente está despejado. Y arco tangente, porque la tangente, acuérdense que es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, simplemente es su función opuesta. Con estas fórmulas podremos estar trabajando nuestras conversiones.
Este cuadro para mí es muy importante. Estos números tienen que ver con los cuadrantes del plano cartesiano, sabemos que son 4. Sabemos que en el primer cuadrante será positivo X y Y como este es antihorario, gira antihorario, será positivo también. En el segundo cuadrante tendremos X negativas, Y positivas, pero esta girará horario, será negativo. Para el tercer cuadrante ambos son negativos, pero el ángulo referido será antihorario, por lo tanto es positivo. Y para el cuarto cuadrante X es positiva, Y negativa, pero el sentido de giro de nuestro ángulo será negativo. Para entenderlos estos podemos hacer la multiplicación de más por más, menos por más, menos por menos, más por menos, menos. Será conveniente siempre utilizar esos signos y siempre ángulos agudos, que son ángulos menores a 90 grados. Porque si empezamos a utilizar estos signos con ángulos de más allá de 90 grados, vamos a tener muchas confusiones. Es mi recomendación. En los ejercicios nos quedará muchísimo más claro cómo se hace este tipo de desarrollos. Este ejercicio lo realizaré en otro video. Equilibrio de las fuerzas concurrentes. Dice ahí que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y también tenemos un ejemplo para poder obtener la reacción en el apoyo. También lo desarrollaremos en otro de los videos. Entonces hasta aquí quedaría esta primera parte teórica. Desarrollaremos estos videos, los tendrán que ver y realizar ejercicios.